Hola, mi nombre es Ceder David Santos Méndez, matrícula MX 1077, perdón por el descuadre, y decidí hacer mi video sobre el teorema de Pitágoras y cómo resolverlo. También me pareció muy interesante las funciones trigonométricas, de las cuales se tiene que sacar el seno, el coseno y la tangente, para lo cual también servirá lo que voy a explicar un poco en estos momentos, que van a ser sobre los ángulos, la hipotenusa y los catetos. De esos hay dos: cateto adyacente y cateto opuesto, los cuales ayudan mucho en estas condiciones. Gracias, permiso, paso. Bueno, aquí tengo un ejemplo en mi pantalla de lo que se tiene que hacer en cuanto a el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras, primero tenemos que identificar con qué trabajamos, y que siempre va a servir con un triángulo rectángulo, que es la mitad de un rectángulo, y que está conformado primero por tres partes. La parte más larga o grande siempre va a ser la hipotenusa, y siempre va a estar identificada porque va a estar enfrente de un ángulo de 90 grados, como este. Después, los catetos son aquellos que se encuentran en ambas extremidades, como por ejemplo recibe el nombre de cateto opuesto, y el de abajo recibe el nombre de cateto adyacente. Para resolver esos tipos de problemas, primero tenemos que identificarlos. Según el teorema de Pitágoras, nos dice lo siguiente: que para encontrar esto tenemos que la hipotenusa, ya recordemos que es va a ser igual a la suma de los dos catetos al cuadrado, por lo cual después de sumarlos tenemos que dividirlos en base a una raíz cuadrada, y así obtendremos el resultado de esto. Después, con seno, coseno y tangente, para sacarlos o para obtenerlos tenemos que sumar lo que es el cateto adyacente por la hipotenusa, y después viceversa, cateto por cateto, y así sucesivamente, y así obtendremos un resultado en base a lo que necesitamos o lo que el problema que se nos pida. Y también me sirve mucho las funciones trigonométricas, ya que me sirve para obtener el ángulo de un triángulo. Por ejemplo, muchas veces te piden el ángulo de aquí y solamente tenemos los datos insuficientes, y con base a eso, a las funciones trigonométricas, obtenemos el resultado o la medida del dato que nos piden, gracias a las funciones trigonométricas, ya que tenemos que multiplicar y sumar las dichas extremidades de los catetos con la hipotenusa, y gracias a estas leyes nos ayudan a entender cómo es que se funcionan. Y esto nos es muy útil muchas veces en cuanto a construcción y para ese tipo de cosas. Gracias, perdone por el video, no soy muy bueno grabando. Gracias.